Estuvimos viendo algunas características muy bellas. Si no lo ha visto, le invito a que vea el sermón de Éxodo 34. Hoy vamos a ver la historia de Elías, hermanos. Es un reto para mí hablar del Antiguo Testamento. No soy muy, no me siento muy capaz de hablar del Antiguo, es complicado para mí, pero yo recuerdo mucho que mi maestro de género narrativo, o que nos daba el cómo interpretar lo del Antiguo Testamento, nos decía que viéramos al Antiguo Testamento, sobre todo en las narraciones, como si fuéramos un camarógrafo. Y entonces, cuando estás tú con la cámara, a veces hay escenas donde haces zoom, ¿no? Te acercas completamente y estás viendo el evento, y de pronto te alejas y ves un panorama. Y luego en los narrativos hay personajes principales en los cuales tienes que poner atención, cómo piensan, qué creen, qué dicen, y hay otros que son más planos. Son parte de la historia, pero no son tan importantes. Entonces, el día de hoy nos vamos a convertir en camarógrafos un poquito, y vamos a ver dos escenarios muy diferentes en la vida de Elías, y que ambos pasaron en una montaña. Fueron montañas distintas. En una se vio así majestuosamente el milagro y el poder de Dios, y en la otra se vio un momento depresivo de Elías. Primero vamos al capítulo 18. No lo vamos a leer todo, se los voy a ir platicando porque son dos pasajes y son muy largos y no quiero abusar de su tiempo. En este momento Elías había hablado con el rey Acab y había predicho 3 años antes que iba a haber una sequía. Elías ora y hay una sequía, y entonces Elías y Acab están como discutiendo de quién tiene la culpa, ¿verdad? Acab le echa la culpa a Elías porque oró y se secó, pero Elías pues le echa la culpa a Acab por su pecado, y por eso hay sequía. Y entonces hay una disputa constante entre Elías y el rey, y Elías le reta al rey y dice: pues vamos a ver quién es el Dios real. Y ahora sí que Elías se anima y hace un reto, y entonces se convoca en el Monte Carmelo. Aquí es la enseñanza en la montaña. Van al Monte Carmelo, donde en ese lugar se hacía adoración al dios de Acab y de Jezabel, que era el dios de Baal. Manda llamar a todos los profetas del dios Baal, y Elías solito. Y creo que conocemos la historia, los que tenemos muchos años en la iglesia, en algún momento hemos escuchado. ¿Me puedes traer agua, Pablo, por favor? Y hay un versículo clave en el versículo 19, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió nada. Nos encontramos, iglesia, ante un pueblo que vacilaba entre la verdad y entre adorar a los otros dioses. Y Elías se pone en un sentido como Josué y dijo: definan a quién van a servir de una vez, porque Israel es desafiado. Y en el tiempo de Elías, cuando prevalecía el politeísmo, era preciso que ellos enfrentaran su realidad y definieran quiénes son. Y ante la aparente vacilación del pueblo respecto a su absoluta fidelidad, Elías usa una expresión muy gráfica para describir su condición vacilante. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Lo que Elías quiso decir era: ¿por cuánto tiempo danzaréis cojeando sobre dos muletas? Eso es la literal del hebreo. Es decir, ¿hasta cuándo vas a estar entre un lugar y el otro? Hermanos, es bien importante que llegue un momento en nuestra vida cristiana que definamos quiénes somos y en lo que creemos, y defenderlo. Estamos en un tiempo donde hay muchas cosas que parecen verdad y las hemos recibido y aceptado. Y entonces llega la palabra de Dios a decir: no puedes estar vacilando entre la verdad y en lo que crees que es verdad. No puedes estar vacilando entre realmente amar a Dios y seguir
a otros dioses o seguir con tu vida o seguir con tus decisiones personales. Tiene que haber un momento en que tú decidas quién eres y a dónde vas y en lo que crees. Y Elías exhorta, invita y dice, ¿hasta cuándo van a dejar de vacilar? Y entonces aparece el sacrificio, bueno, el milagro que hace. Pero antes, déjenme decirles algo que dice A.W. Pink. Él dice que esta es la condición del ser humano. Todos estamos listos para ver y recibir milagros, pero somos sordos para un llamado de arrepentimiento. Somos satisfechos con espectáculos que apelan a los sentidos, pero estamos disgustados con cualquier palabra de reprensión o condenación. Elías hace este reto y dice, ¿hasta cuándo van a estar entre Dios y sus dioses? Toma una decisión. Y después reta a los profetas de Baal para que su Dios se manifieste por medio del fuego. Baal era conocido como el profeta, como un dios de fuego. Está como representado incluso con un relámpago. Y entonces los profetas de Baal empiezan ellos a hacer su espectáculo para que Baal les responda. Y dice la Biblia que duraron alrededor de 6 horas, desde la mañana hasta en la tarde, buscando que su Dios les contestara. Y llegó un momento en que su Dios no les contestaba, que se empezaron hasta a cortar. Y la sangre chorreaba, dice la escritura de ellos, y gritaban y danzaban para que su Dios los escuchara. Y creo que es un reflejo muy importante, hermanos, de lo que es una falsa religión. El hacer sacrificios que no nos corresponden para que Dios conteste. Eso era lo que ellos entendían. Si yo me lastimo, si yo me daño, si yo hago, entonces mi Dios me va a contestar. Hay un manifiesto, de religión vacía y de un Dios que no es ni existe. Y saben, Elías estaba seguro de lo que estaba enfrentando. Y estaba tan seguro de lo que estaba enfrentando que hasta respondió de manera irónica. Dice, se me hace que está dormido su Dios, deberían de hablarle más fuerte. Incluso en la Reina Valera dice de manera muy respetuosa, se me hace que su Dios está meditando. Pero en el hebreo, literalmente, Elías está diciendo, se me hace que su Dios está en el baño. Así está diciendo Elías, burlándose. Es decir, que Dios usa a las personas sarcásticas para hablar a gente. Así que Dios usa incluso la ironía. Elías estaba tan seguro de sí mismo para hablar y para saber lo que iba a ocurrir, que él se atrevió a decir, háblele más fuerte, se me hace que está de viaje. Y su Dios nunca respondió. Pero Elías llega y dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar que estaba arruinado. Fíjense qué tan mal estaba la fe y la religión en ese tiempo, que Elías tuvo que arreglar el altar que estaba arruinado. Y no solo eso, sino que lo mandó mojar ese altar para que vieran que no estaba haciendo trampa. Mojó la leña 3 veces, mandó traer cántaros y barriles literalmente de agua para llenar ese altar. Dice que hizo como una zanja que medía alrededor de 15 centímetros. Entonces no solo el altar estaba mojado, había agua, y puso 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Y entonces Elías ora y nos dice a quién clama, al Dios de las promesas. Pero esta oración, hermanos, y este milagro particularmente tenía un objetivo. Y en la oración de Elías se menciona, que sea manifiesto quién eres, para que el pueblo te conozca. Hermanos, los milagros, las situaciones sobrenaturales, no son para un reconocimiento personal. Elías sabía
que esto era por parte de la voluntad de Dios, para que ellos conocieran quién es y para que el pueblo lo volteara a ver. Elías hace una oración simple, sin danza, sin gritos, sin dolor, pero supo a quién oraba, al Dios creador que interactúa con el pueblo. Elías tiene fe en el lugar correcto y hay una respuesta. Baal era conocido como el dios de la lluvia y tenía en su mano un relámpago que produce fuego, pero nunca respondió. Pero Dios, en su misericordia, amor y paciencia, les mostró su poder. Elías pide que Dios glorifique su nombre y que Dios convenza a su pueblo de que Él es el verdadero Dios. Israel responde después de este milagro: Jehová es Dios. ¿Qué lección podemos aprender de este evento tan sobrenatural? Yo tengo dos cosas para mencionar, hermanos. Quizás hay más, pero dos cosas que usted y yo nos podemos llevar en este mediodía de este evento tan sorprendente, donde Dios manda fuego y dice que consumió el altar, hasta las piedras se deshicieron cuando Dios respondió en ese momento. Todos creyeron. Y yo encuentro dos lecciones. La primera es que muchos nos dicen hoy que debemos tener una mente abierta, que no debemos ser estrechos en nuestra manera de pensar, pero hay una sola verdad. Y cuando la dividimos o la mezclamos con una mentira, deja de ser verdad. Hermanos, en las cosas de Dios, en las cosas básicas y reales y trascendentes de Dios, no hay lugar para combinaciones. Ser indeciso en las cosas de Dios o neutral es algo que no es agradable delante de Dios. Y por eso Elías exhorta y manifiesta: decide qué vas a hacer. Tienes una decisión muy importante. Deja de vacilar en una vida espiritual que realmente no existe. Necesitas tener la convicción y la seguridad de quién eres y en lo que crees. Y la segunda cosa que encuentro en la vida de Elías y en este milagro es: Elías estaba convencido que Dios estaba con él. Elías estaba completamente seguro que estaba en la voluntad de Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios. Elías estaba plenamente seguro de que Dios había de responder, porque Elías sabía quién estaba con él. Hermanos, esta invitación no es a ir por el mundo a tratar de hacer cosas sobrenaturales, porque esto apunta a Cristo y el mayor milagro que Dios ha hecho es Cristo. Y es saber que Jesús ahora es la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, la pregunta que podemos hacer práctica en nuestra vida es: ¿estás seguro quién está contigo? ¿Estás seguro de que estás en la voluntad de Dios? ¿Tu vida es una evidencia de la muestra del poder de Dios? Ahora el poder de Dios no es manifiesto quizás sobrenaturalmente de manera constante como lo leemos en el Antiguo Testamento, pero ahora el poder, dice Romanos, es dado a nosotros para vivir una vida que a Dios le agrada. Iglesia, ¿estás viviendo en esa evidencia clara de que hay un Dios? ¿Estás seguro de estar en la voluntad de Dios? ¿Y estás seguro de quién te está respaldando? Elías lo sabía y tú y yo podemos saber. Esta es la primera montaña. Elías está en el momento cumbre de su ministerio. La gente lo empezó a seguir, dio evidencia de Dios. Y luego pasa el capítulo 19. Dale vueltas, si es necesario, dale vuelta a tu Biblia y vea el capítulo 19. Hay una parte donde dice que Elías ora por lluvia. Me la voy a saltar. Y quiero hablar de la experiencia depresiva que tuvo Elías. O sea, Elías viene de ver fuego caer del cielo, literalmente consume el altar. La gente cree en Dios. Y Dios incluso llama a que acaben con esos profetas de Baal. Tuvo una experiencia extraordinaria
Y en este momento Elías decae. Su corazón, su ánimo se va hasta lo más profundo. ¿Sabes, hermano? Hoy en día, gracias a la pandemia, considero yo que la iglesia abrió un poco el panorama en el tema de la depresión. Antes la depresión era del diablo, ¿verdad? Era algo que no se aceptaba ni se toleraba. Y que incluso la depresión no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? Incluso lo cantamos. Y así, esa es nuestra esperanza, pero cuando realmente el corazón no puede más. La Biblia, si usted busca la palabra depresión en la Biblia, jamás la va a encontrar. Pero la Biblia habla de angustia, constantemente. Más de 100 veces habla de angustia. Por ejemplo, Samuel, en 2 de Samuel dice, en mi angustia, clamé a Jehová, invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. El Salmo 143:11 dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Es decir, hay una símil entre esta angustia y un sentimiento de depresión que es real en los personajes bíblicos y quizás algunos de nosotros podemos pasar por ahí. Quizás Elías había alcanzado el límite de su resistencia, quizá el estrés de los años de sequía y de su lucha constante con los males de la nación le quitaron el ánimo, quizá su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo lo había dejado emocional y espiritualmente exhausto, quizá las últimas amenazas de Jezabel lo habían asustado, quizá como tantos siervos del Señor de hoy en día simplemente estaba cansado de la lucha diaria de servirle en un mundo tan hostil. ¿Sabes? Elías pasa este milagro, Dios manda lluvia, como cantamos ahorita, pero después Elías escucha una noticia de Jezabel, la reina, que dice que los dioses acaben conmigo si no te mato. Estoy tan enojada por lo que tú has hecho que los dioses me eliminen a mí si no te mato pronto. Entonces Elías recibe esa noticia y dice la Biblia que Elías huye y tiene un declive emocional que la Biblia nos permite ver para ver nuestra debilidad y la grandeza y el amor de Dios. Y sabes, quiero hablarte de algunas decisiones que Elías tomó que seguramente aumentaron esa depresión. Dice el versículo 3, sí, creo que es que no les, cuando copio y pego no les pongo el numerito, pero creo que es el 3, el versículo. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Hay varios aspectos que Elías hace que alimentan esta tristeza y este miedo que le generó la noticia de Jezabel. El primero es que dice Elías viendo el peligro. Aquí el peligro que vemos en Elías es que dejó de ver a Dios, dejó de ver el poder, dejó de ver todo lo que Él es. ¿Y qué vio? El peligro. Puso su mirada en el peligro, puso su mirada en lo que estaba pasando y fue cuando dijo, aquí corrió, porque dejó de ver quién era Dios y empezó a ver su realidad. Y su realidad era quizás muy mala, peligrosa, pero fue en el momento en que vio el peligro. La vida de Elías había sido cuidada por Dios, le alimentó y resucitó al hijo de la viuda, pero puso la mirada en te voy a matar y sale huyendo. Y entonces no solamente que ve el peligro, sino que dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Es decir, Elías dijo, yo sé cómo lo voy a resolver. No le voy a preguntar a Dios, yo sé lo que voy a hacer, entonces me voy al otro lado, a la Jonás, ¿verdad? Se fue completamente contrario. Tal era su miedo y su susto que el profeta no tan solo abandonó el territorio de Israel, porque él estaba en el norte, sino que se esconde en lo más remoto de Judá. Al igual que Jonás huyó de Israel para escaparse de su responsabilidad.
Así Elías abandona el territorio para esconderse y escaparse del enojo de Jezabel. Entonces vemos que Elías toma decisiones porque ve su realidad y dice, no, tengo que hacer algo al respecto. No le voy a preguntar a Dios, mejor salgo corriendo porque en pocas horas Jezabel me puede matar. Entonces dejó de ver a Dios. Pensó él cómo debía de hacerlo sin consultar al Señor. Y además dice ahí que dejó allí a su criado. Es bien importante e interesante porque Elías, en ese momento depresivo, en ese momento de tristeza, Elías dejó a su compañero y siguió solo. Hermanos, vemos, la Biblia nos está señalando el riesgo de aislarse, el riesgo de pelear solos. Dejó ahí a su criado. La Biblia constantemente nos habla de la necesidad de un compañerismo. Y muchas veces, no, Dios y yo aquí peleamos y luchamos, pero es esta voz de Dios a través de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, que nos pueden ayudar a salir de ese momento. Es esa voz de consejo sabio que hay entre nosotros para poder levantarnos de esa tristeza. Elías tomó muchas malas decisiones en ese momento de miedo. Vio más grande su problema que la realidad del Dios que tenía. Vio también, pensó en cómo resolverlo y dijo, pues me voy bien lejos para huir. Y se quedó solo, se aisló. Iglesia, lo peor que usted y yo podemos hacer en un momento de tristeza, en un momento de prueba, es aislarnos. Necesitamos de la iglesia. Y no solo eso, sino sigue platicando el autor y dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Trataba yo de parafrasear en la narrativa y era como, ya párale, Dios. Así me imagino a Elías diciéndole, ya estuvo bueno, así me lo puedo imaginar. Y recordaba cuando el año pasado que nosotros pasamos por situación difícil, mi papá tiene un infarto y luego fuimos al hospital y en el hospital nos da COVID. Y luego después del COVID mi papá le tenían que hacer una operación. Y el cardiólogo dijo, no, esa operación no, necesito una operación a corazón abierto. Y luego, así, o sea, y me acordé mucho en Elías porque yo sí, creo que sí le dije así a Dios como, ya párale Dios. Esa expresión de parece que nos llueve sobre mojado. Pero Elías no solamente dice eso, sino que le dice, quítame la vida. Es decir, Elías está en este sentido depresivo, pero también diciéndole a Dios cómo hacer las cosas, diciéndole, Señor, y si mejor, pues ya aquí acabamos. Y entonces Elías, reconociendo que era buscado por todas las fuerzas del poder ejecutivo de Israel, empieza a dudar de sus propias esperanzas. Elías sabe muy bien que Jezabel es capaz de cumplir su amenaza y atemorizado pierde la fe y el valor y se pone al borde de la desesperación y de la depresión. Es como si dijera, Señor, ¿para qué seguir luchando? Ya basta, mejor quítame la vida. Todo es inútil y mejor te ayudo y quítame la vida. Pero ¿sabes qué hace Dios? En ese momento de depresión, de dolor y de que a lo mejor uno lo ve de afuera y dice, pues ni es para tanto, pero Elías estaba hundido. ¿Sabes qué hace Dios por Elías? Dice la Biblia que Dios manda un ángel y lo alimenta. O sea, Dios no es un Dios que dice, ya bájale Elías, ¿no? O sea, no, Dios le sirve a Elías. Dios se pone con Elías y le da de comer y le da de beber, porque le dice, te espera un largo camino, descansa otro ratito, come y síguele. O sea, Dios no es un Dios que nos regaña en medio de nuestra crisis. Sí nos quiere levantar, pero Dios manda un ángel a servirle. Dios no abandonó a su siervo y lo sostiene en su necesidad física e incluso le infunde
aliento para seguir adelante. Decía un autor, no desestimemos la importancia de comer y dormir. Se levantó, comió y bebió hasta Horeb, otro monte, el monte de Dios. Elías recobra fuerza con aquel pan y puede caminar por 40 días, que son como 500 kilómetros, hasta llegar a una cueva. Y se cree que en esta cueva Moisés alguna vez se escondió. Pero bueno, Dios le da fuerzas, le da un pan recién horneadito y lo manda lejos. Pero Elías se va a otro monte y entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y sabes, ese ¿qué haces aquí? No es una queja, es como esa pregunta cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Pero lo hace como para que Adán responda y sea honesto con él. Entonces Dios llega con esta pregunta con Elías y le dice, ¿qué hace aquí? Y Elías, en este dolor y en esta confusión, dice, Dios, voy a leer la NBI, dice, me consume mi amor por ti. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Entonces Elías solo está viendo su realidad y se está viendo como el único profeta que quieren matar, entonces mejor escapo de ahí. Pero Dios lo manda a salir afuera para que Dios le revele. Y dice la Biblia que mandó un viento y Dios no estaba ahí. Mandó un terremoto y tampoco estaba ahí. Mandó fuego y tampoco estaba ahí. Dios le da una demostración visible del poder de Dios y Dios se manifiesta constantemente de diferentes formas y usa elementos de la naturaleza para mostrar su presencia y poder. Lo hace en forma ruidosa e impetuosa, pero también por medio de un sonido apacible y delicado. Elías necesitaba escuchar y aprender que después de la tormenta viene calma, que la paciencia y la confianza son necesarios para servir y llevar adelante los propósitos y la obra de Dios. Querida iglesia, aprende a ver a Dios en los pequeños detalles. Aprende a ver a Dios en la sonrisa de tus hermanos. Aprende a ver a Dios en la oportunidad que tú tienes de estar hoy aquí. Después de una tormenta, Dios habla y trae paz. Pero Elías nuevamente todavía no está como convencido y nuevamente Dios le pregunta, ¿qué buscas aquí? ¿Qué haces aquí? Y a lo mejor hoy el Señor puede preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Ana? ¿Qué buscas? Y entonces nuevamente Elías le responde, es que yo soy el único profeta y me quieren matar. Pero Dios le responde en el versículo 16. Regresa por el mismo camino, o sea, no se fue por el camino que Dios le dijo, y ve al desierto de Damasco. Y cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. O sea, Dios le dijo, no, mijo, no eres el único. Hay 7,000 más, por lo menos, que no se han dignado o no se han bajado a adorar a Baal. No eres el único. No eres el único profeta en este lugar, sino hay más gente que cree en mí. Y entonces, hermanos, la solución que Dios le da ante esta tristeza profunda de Elías fue: arrepiéntete, regresa y ocúpate. Le dio un trabajo que hacer. No bases. Estaba escuchando una predicación de esto y hubo una frase que me cautivó, porque dice: no bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, hazlo en lo que sí sabes, que es bondadoso,
que es justo y amoroso. Basa tu estado de ánimo en lo que sí sabes, no en lo que Dios no responde o en esas preguntas que pareciera que Dios no responde. Basa tu estado de ánimo en lo que sí sabes, en quién es Dios, en cómo Él actúa, en lo que Él ha prometido. Basa tu estado de ánimo en lo que sí sabes, no en aquello que tiene una interrogativa. Dios no permite que su profeta abdique de su ministerio. Al profeta que buscaba la seguridad en la huida, ahora Dios lo comisiona a una nueva misión. Por cierto, no será una misión carente de peligro, pero el énfasis será distinto. La repetida aseveración de que solo Elías había permanecido fiel al pacto y todos los demás eran apóstatas es desmentido por Dios. Implícita en la frase está la idea de que si Elías insiste en renunciar a su oficio como profeta, Jehová tendrá a otros a disposición. Lecciones de este pasaje, hermanos. Es posible que a veces sintamos que nuestra tarea no lleva fruto. Trabajamos, pero no se ven de una vez los resultados. Ten paciencia. 2. Hay que seguir adelante. A veces podremos comenzar, pero otros terminarán la tarea en algún tiempo. A veces los siervos de Dios se les toma en cuenta no tanto por lo que hicieron, sino por lo que dijeron. Nunca debemos pensar que somos los únicos fieles. La obra es de Dios y Él nunca está en situación desesperada. El Espíritu Santo no necesita de manifestaciones ruidosas para hacer su obra. A veces Dios habla por nuestra conciencia, por medio de un sonido apacible. 5. Contesta estas preguntas. ¿Se arrepintió el mundo por el diluvio? ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? Vendrán terremotos, tempestades y sequías, pero siempre habrá corazones tan duros como el de Jezabel. 6. No con ejército, no con fuerza, sino con espíritu. Conoce el Señor a los que son suyos. Número 7. Los grandes siervos de Dios tienen su arbusto de retama. Después de una gran victoria, puede venir la tentación del desaliento. Y trataremos de convertirnos en víctimas para causarle lástima hasta el mismo Dios. Y número 8. Es recomendable no descansar en los triunfos pasados. Cierro. Hay 2 montañas. Monte Carmelo, una gran victoria de Elías. El Monte Oreb, el momento más bajo y triste de Elías. Pero Dios era el mismo. Dios fue fiel en los momentos de victoria, en los mejores momentos del ministerio, que la familia está súper bien, que todo parece va bien. Dios es y Dios está. Pero en los momentos donde ya siento incluso como Elías de ya Señor, mejor te digo cómo hacer las cosas porque las estás haciendo muy difíciles. Y en esos momentos de profunda tristeza, Dios es y Dios está también. Es el mismo Dios. 2 escenarios, 2 montañas, 2 momentos contrastantes. Un solo Dios. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Permítanme hacer una pequeñita oración para cerrar y entonamos el himno de afirmación. Señor, algunos venimos, Señor, a la iglesia el día de hoy, emocionados, felices, porque las cosas van bien en nuestra vida. Porque recibimos buenas noticias, porque nos fue bien en la escuela, porque las cosas están bien en casa o en la iglesia, nos sentimos útiles, sentimos que el ministerio está bien y hemos visto tu favor y tu presencia, Señor, y nos sentimos totalmente, Dios, agradecidos y alegres, Señor. Y yo agradezco por esos triunfos y esas alegrías y esas victorias que algunos de mis hermanos hoy tienen, Señor. Pero también hay otros escenarios, Señor, en nuestra iglesia donde hay dolor, donde, ay Señor, hemos escuchado noticias duras, donde alguien nos hirió con sus palabras, donde alguien laceró el corazón
y no podemos superar esas palabras, donde alguien está cometiendo algún acto injusto con nosotros, Señor. Señor, donde sentimos, Padre, que pareciera que no estás. Pero gracias por la vida de Elías, que nos viene a recordar en una montaña, Señor, que tú vienes a preguntarnos, ¿qué haces aquí? Porque tú quieres escucharnos. Quieres escuchar cómo nos sentimos, cómo está nuestro corazón. Quieres tener a bien una conversación con nosotros. Y no solo eso, sino que nos alimentas, Dios. Nos escuchas y nos das la respuesta que necesitamos escuchar. Señor, ten a bien renovar fuerzas del cansado, del que está triste, del que ha recibido malas noticias. Ten a bien, Señor, escuchar a aquellos que tienen meses orando por un trabajo. Ten a bien, Señor, aún en estos pequeños detalles, Señor, sea tu presencia en medio de ellos, Padre. Padre, hoy te presentamos dos escenarios, dos contrastes, vidas distintas que estamos pasando por procesos distintos, pero venimos a alabar al único y sabio Dios, al Dios que no cambia, al Dios que es bueno y que actúa en el triunfo, en la victoria, pero que también actúa en el dolor y en la soledad. Venimos, Señor, a reconocerte, alegres o cansados, con ánimo o con tristeza, pero venimos a decirte que eres Dios y que confiamos en ti, y te pedimos que por medio de ese viento apacible hoy consueles el corazón de cada uno de los que estamos aquí. A ti la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén.